Bienvenidos a este sencillo tutorial de cómo hacer patrones de balas para juegos de estilo Bullet Hell. En este video exploraremos cómo se crean estos intrincados y desafiantes patrones que mantienen a los jugadores al borde de sus asientos. Como saben, en estos juegos los jugadores deben navegar a través de una lluvia de balas mientras intentan esquivar y destruir a sus enemigos. Dicho esto, vamos allá. Para comenzar nos dirigiremos a nuestro motor de juegos favoritos. En mi caso voy a usar Construct 3. Pero ustedes pueden usar el que quieran, pues casi todos ofrecen las mismas características. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un sprite que represente un proyectil enemigo. En mi caso, el diseño da igual, pues esto es solo con propósitos demostrativos. Para continuar, debemos asignarle un comportamiento de tipo bala. Según mis conocimientos, este comportamiento está disponible en motores como Unity, GameMaker y ClickTeam, pero eso no significa que los motores como Godot o Unreal no lo tengan, pues es muy básico de implementar. Una vez creado el objeto y haberle asignado el comportamiento, vamos a iniciar el programa para ver el resultado inicial. Hasta ahora todo va muy sencillo, pero el objeto solo se mueve hacia adelante, y yo quiero que vaya hacia distintos ángulos para que sea más personalizable. Lo que haremos ahora es implementar el reconocimiento de mouse y teclado en el sistema. Luego iremos a la plantilla de eventos en donde diremos al programa que cada vez que oprimamos la barra espaciadora se genere una bala en la pantalla y que vaya en la dirección hacia el jugador. Una vez hecho esto, iniciamos el programa y crearemos balas mientras movemos el cursor. Y ya tenemos las bases para un juego de Bullet Hell. En la siguiente sección te enseñaré cómo crear diferentes comportamientos para darle más personalidad a las balas de los enemigos. Para esta sección usaremos un proyecto de estilo Toho en el que estuve trabajando. Mostraré distintos patrones que hice inspirándome en los juegos de Sun. Para poder darle estilo a las balas, veamos qué podemos hacer con las variables que nos da el comportamiento de bala por defecto. Como pueden ver, nos entrega una gran variedad de valores que afectan a la velocidad, el ángulo, gravedad y aceleración. Para este video solo voy a utilizar la velocidad y el ángulo para crear los estilos. Vamos a crear algunas variables extras para trabajar con los proyectiles y vamos a repasarlas de manera rápida. Para comenzar, el patrón es el estilo de la bala. Cada patrón es un valor distinto. El HP es para destruir la bala con bombas o cuando nuestro personaje pierda una vida. En mi caso, yo lo controlo con variables porque al momento de destruirse debe generar una partícula. Esta variable de tiempo es diferente a la que te da el motor por defecto, porque controla el tiempo en frames, donde 60 frames es un segundo. Esta variable me ayuda a controlar el tiempo de comportamiento con mayor precisión. El incremento nos modifica la aceleración o ángulo según el estilo que se esté ejecutando. Tú puedes separar esta variable en dos si quieres tener aún más control de estos valores, como por ejemplo, una bala que se curve y desacelere o acelere a la vez. El tope de variable nos controla hasta cuánto puede acelerar o girar una bala. Tope de tiempo es similar a tope variable, solo que va ligado al tiempo de algunos patrones. Suena igual a la otra variable, ¿verdad? ¿Por qué hacer una similar? Esto es porque nos va a controlar el momento en el que la bala se crea, genera su partícula y la activa, para que comience a moverse. Es por eso que está inicializada en 31, que es igual a medio segundo. El ángulo inicial nos ayuda a que cierto patrón de movimiento no se vea descontrolado por el constante cambio del ángulo de la bala al mantener un valor fijo. Lo verán en la siguiente demostración. Ángulo modificable nos indica cuántos grados de inclinación tendrá el proyectil en cada frame. Debemos tener cuidado de no usar valores altos o se terminará bugueando. Cambio de movimiento es un booleano que nos permitirá dar control a patrones, donde necesitamos que la bala cambie de dirección o se mueva de otra manera. Y roce solo para el puntaje del jugador. Tal vez piensen que esto es mucha información, pero esto hará que las demostraciones sean más sencillas de entender. Una vez dejado claro la definición de las variables, pasemos a la pantalla de demostración. Ahí explicaré con más detalle cómo he implementado cada estilo. Y muy bien, acá les voy a mostrar de manera práctica cómo aplico mis fórmulas y el resultado visual. A cada patrón se le ha asignado un número diferente, como por ejemplo el número 0 es el estático, utilizado en personajes como Cyrano y su spell card Perfect Freeze, en donde las balas deben detenerse por momentos y luego esta jefa les dice cómo deben moverse y qué velocidad deben tomar.
El patrón 1 y 2 son los más simples, controlan hasta cuánto puede acelerar o frenar el proyectil y utiliza la siguiente fórmula. Recordemos que Self representa a ese objeto en concreto, y si no lo colocamos podría aplicar el estilo de manera global bugueando todo. El patrón 3 hará que la bala se gire por una cantidad de tiempo dado, ideal para crear ataques como el del jefe del nivel 3 en Touhou 12. Y algo que me gusta es que, aunque yo solo lo dejé con una velocidad fija, este puede ser combinado con los dos patrones dándole aún más personalidad, como esta spell de Yuyuko, en donde las cuchillas cambian de direcciones al poco rato de ir derecho. El estilo 4 es el de doble hélice, y es muy raro de ver en estos juegos, y es que solo lo habré visto en el primer nivel del Touhou 11. Personalmente llegar a este resultado fue muy complicado. Yo sé que se puede hacer con una fórmula matemática, pero mi aproximación es más bruta. El resultado es casi idéntico al original. El estilo 5 es más sencillo, ya que alternará entre velocidades, yendo desde más rápido hasta más lento y viceversa. El patrón 6 hará que la bala se mueva en sentido contrario después de un tiempo. Es muy útil para hacer patrones floreados. El estilo 7 cambiará el ángulo de la bala al que nosotros queramos después de un tiempo. Con esto podemos hacer patrones como la spell Demarcation de Rumi. El estilo 8 es muy similar al 7, pero cambiará de ángulo cuando la bala esté a una muy baja velocidad, y después irá acelerando en la nueva dirección. El patrón 9 hará que las balas reboten al chocar con las paredes, como ocurre con las cuchillas de Sakuya en Touhou 6. El código es simple, y se puede aplicar perfectamente en los motores antes mencionados. En mi caso, uso el HP de las balas para decirles cuántas veces puede rebotar por el escenario antes de irse. Finalmente el patrón 10 le dirá a la bala que debe comenzar a moverse después de un tiempo. Puedes controlar la velocidad y el límite, y también puedes utilizarlo para que la bala agarre un acelerón después de ir lento, como en el ejemplo de las balas del jefe 3 del Touhou 15. Y eso sería todo en cuanto a los estilos de balas de Bullet Hell. Lo que puedes hacer ahora es crear los tuyos propios para crear batallas más intensas. Puedes experimentar con balas especiales como las que tengo aquí, como por ejemplo balas bombas que explotan en aún más balas, algunas con estilos floreados o circulares. Puedes generar balas de estilo láser, puedes hacer balas muy alargadas que crucen por la pantalla, o puedes usar este tipo de bala indestructible, el cual debutó en el Touhou 16, en el nivel 4. Y también puedes generar muchas funciones que creen patrones mucho más llamativos, utilizando los 10 patrones básicos antes mencionados, como este de círculo, uno de flor, también disparos en barreras y muchos otros más. Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado. Por favor te pido que me dejes un pulgar arriba y que me comentes lo que te pareció. Y si tienes ideas para futuros videos, eso también me interesa mucho. Sin más que agregar, me despido. Hasta luego.